El honor de contar con la presencia del doctor Eduardo Conesa. El doctor Conesa es abogado, es contador público y es PhD en economía en Estados Unidos, así que abarca varias de las áreas de las ciencias sociales que son interesantes para nosotros. Se desempeñó como profesional del sector privado, fue funcionario de gobierno y del Banco Mundial, fue profesor titular muchos años de la materia de economía en cursos de grado, posgrado, en varias universidades, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue decano del posgrado en Economía de la Universidad de Palermo, de la Universidad de Belgrano, y fue investigador también en Harvard, ¿no? Así que bueno, eso para mencionar solamente algunas de las cosas, que fue autor de varios libros y muchos más artículos y ensayos. Lo dejo con Eduardo, que va a hablar 20 minutos nada más, y después, en base a eso, vamos a intercambiar. Vamos a hacer un coffee break de 10 minutos después de eso, y después intercambiamos ideas con él. Eduardo. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco. Es para mí un honor hablar en este glorioso partido demócrata que representa la tradición nacional y los buenos tiempos que nuestro país supo tener en otras épocas. Yo les hice repartir 3 papers sobre los temas que pienso son de mayor interés para discutir acá. Uno se refiere al impacto de la economía en la política. Es algo que se estudió muy bien en Estados Unidos. En Estados Unidos se llegó a determinar, incluso con todas las reglas del arte y de la ciencia estadísticamente, con econometría, etcétera, etcétera, que el impacto de la economía en la política es casi determinante. Se estudió el periodo 1916 hasta la actualidad y se determinó que cada vez que se produce una elección y la economía anda mal porque hay desempleo, porque hay inflación, la gente opta por el partido opositor. Y si las cosas andan bien, vota por la continuación del partido en el gobierno. Esto ocurrió una cantidad enorme de veces y siempre fue confirmado, casi es una ley de la economía. Por ejemplo, en el año 1932 la economía tenía 30% de desempleo, una deflación terrible, una crisis económica brutal, y entonces, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos, que era republicano y que era muy buena persona, un hombre muy decente, muy correcto, se llamaba Hoover, el presidente Hoover, fue derrotado por Franklin Delano Roosevelt. Y así, en cada una de las elecciones esto ocurre. Quizá una de las más famosas fue la del año 1992. Allí Bill Clinton, que veía claramente el problema, lanzó un famoso eslogan, un poco grosero, pero que reflejaba bien el sentir popular. Atacaba al presidente incumbente, que era George Bush Sr., el padre, con la siguiente frase que estaba escrita en cocardas y en los bumpers de los automóviles, etcétera, etcétera, que decía: "It is the economy, stupid". Es la economía, estúpido. La economía estaba floja. Y esto determinó la derrota de George Bush padre, que en realidad fue un gran presidente, excepto por la economía, ¿no?, a manos de Bill Clinton. Bueno, pero lo interesante es ver si esto se aplica también en nuestro país, ¿no? Si estas regularidades que en Estados Unidos están recontra comprobadas, no solamente en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier otro país pasa lo mismo. ¿Ocurre esto en nuestro país? Bueno, haciendo una revisión de nuestra historia, llegamos a la conclusión que efectivamente también pasa. Por ejemplo, podemos empezar con 1890,
¿Qué pasó en 1890? Una tremenda crisis económica, una recesión, una caída del PBI del 7%, y bueno, la gente está inquieta, fastidiada, y esto hace que algunos, en particular el senador Leandro Alem, decidiera organizar un golpe de Estado. Llamó a muchos militares, etcétera, etcétera, y salieron. La revolución fracasó y el presidente Juárez Celman, sin embargo, tuvo que renunciar. Asumió Carlos Pellegrini. Pero la base, el sustrato, la situación económica era bastante mala en ese momento. En un año nomás, porque en realidad el país venía creciendo espectacularmente, pero en ese año hubo una caída y ese año hubo una crisis no solamente económica, sino entonces política, ¿no? Otro episodio interesante: siempre nuestro partido gobernaba en esa época, ganábamos todas las elecciones y fácil, ¿no? Se llamaba Partido Autonomista Nacional, pero siempre todos los presidentes eran de los nuestros, La Roca, Carlos Pellegrini, Avellaneda, en fin, absolutamente toda la galería de próceres que tenemos acá, el mismo Sarmiento. Siempre ganábamos. Hasta que ocurrió un percance en 1916. ¿Pero qué pasó en 1916? Algunos dicen erróneamente que lo que pasa fue que Sáenz Peña hizo aplicar la ley del voto secreto y obligatorio del año 1912, y entonces acá, cuando ya no había posibilidad de manejos electorales y demás, entonces por eso se impuso el radicalismo. Falso, totalmente falso. Lo que pasó en el año 1916, cuando se realizaron estas elecciones, fue que la economía se cayó. Nuestra economía en aquella época dependía fundamentalmente en la parte de inversiones externas, inversiones extranjeras que hacían capitales ingleses, franceses, alemanes, y esto movía la economía. La gran inversión en ferrocarriles, en compañías de gas, electricidad, ustedes ven, los subterráneos de Buenos Aires fueron hechos en esa época. La red ferroviaria llegó a 45.000 kilómetros, no llegan ni 10.000 y andan pésimo, ¿no? Pero en aquella época todo funcionaba y había una importante contribución del capital extranjero. Pero en el año 1914, en agosto, como ustedes saben, estalla la Primera Guerra Mundial. Y entonces los ingleses y los alemanes y los franceses tienen que invertir en sus propios países en la construcción de armamentos y en la guerra, que los tomaba totalmente. Resultado, la inversión extranjera se cayó espectacularmente. Y esto tiene un efecto multiplicador negativo sobre la actividad económica. El resultado es que al caerse la inversión, el PBI cayó en un 30%, una caída brutal, entre el año 1914 y 1916. Entonces, había inquietud, había bronca en la gente, porque la economía evidentemente no andaba, ¿no? Y ese fue el factor decisivo que hizo que la gente se inclinara por don Hipólito Yrigoyen como presidente de la República. En medio de la convención radical, en realidad la posición tradicional del doctor Yrigoyen, abogado graduado en nuestra facultad de Derecho, era la abstención revolucionaria. Él pensaba que la única forma de acceder al poder era el golpe de Estado. Y por eso hablaba permanentemente con militares, convencido que era la única manera de sacar al régimen que él llamaba falaz y descreído, que era el régimen de los grandes próceres de nuestro partido. No era que fuera falaz y descreído. Pero lo cierto es que esa es la postura radical. En medio de la convención, lo interrumpe don Marcelo Torcuato de Alvear, en la convención radical, donde había que proclamar una fórmula, y dice: no, Hipólito, acá hay que presentarse. Y efectivamente se presentó la fórmula Hipólito Yrigoyen, Pelagio de Luna, y ganó. Si no hubiera sido por la recesión, yo estoy seguro que el presidente de la República hubiera sido uno de los nuestros, o Marcelino Ugarte o Lisandro de la Torre. Cualquiera de los dos, uno del ala progresista del otro partido y otro del ala más conservadora. Pero la economía andaba mal y pasó todos los radicales. Al poco tiempo termina la guerra y la economía argentina vuelve a andar maravillosamente bien. Esta vez incluso ayudada porque Inglaterra había quedado con su moneda sobrevaluada, porque tenía una inflación muy grande interna y había vuelto al mismo tipo de cambio de 4,86 dólares por libra esterlina, que era el mismo tipo de cambio de 1914,
pero después de haber tenido una inflación del 200%. Entonces la moneda inglesa estaba sobrevaluada. Cuando un país sobrevalúa, el otro, el que comercia, devalúa, sin quererlo. Y eso fue lo que pasó en nuestro país en 1918, 1919, 1920. Entonces la economía argentina recuperó esa potencia exportadora, anduvo magníficamente bien durante el gobierno entonces de Hipólito Yrigoyen, en los 4 últimos años, creció al 7%, después vino el presidente Alvear, como la economía andaba bien, el radicalismo se vuelve a imponer en 1922 cuando hay elecciones. Y en este caso, el candidato fue el doctor Alvear. En realidad lo que pasó acá fue que don Hipólito no podía presentarse a la reelección, porque en aquellos tiempos hablar de reelección era considerado una traición a la patria. Se acordaba la gente de la época de Rosas, el artículo 29 de la Constitución, que decía que quien asuma poderes extraordinarios, porque la vida, la libertad, que merced del gobierno, persona alguna, bueno, imposible pensar en la reelección. De manera que don Hipólito dice, bueno, pero yo voy a poner a un amigo que no le guste trabajar, un aristócrata, quizá que le guste la buena vida, entonces yo voy a manejar la economía, digamos, los hilos de la economía van a ser míos. Y voy a poner una figura decorativa. Y efectivamente elige a don Marcelo, que era embajador en París. Don Marcelo no viene a la Argentina a hacer campaña, se la hace don Hipólito, gana ampliamente las elecciones, pero, oh sorpresa, llega acá don Marcelo y lo primero que hace es pasar el día en que asume con la carroza presidencial por la sede del Partido Radical, presenta la renuncia al partido y dice, yo ahora soy presidente de todos los argentinos, no solamente los radicales. Y a don Hipólito no le da ni la hora, hace un gran gobierno, y bueno, la economía andaba bien, pero andaba sola bien, en realidad seguía los mismos principios de la Constitución de 1853, la de nuestro partido, la economía política, tanto de Yrigoyen como de Alvear, no se modificó, era la política conservadora, básicamente, no, en nada. Quizá hay una sola cosa que fue que fue Alvear el que nombró al general Enrique Mosconi presidente de YPF. Pero las reservas petroleras, ¿no?, de las áreas importantes de la Patagonia a favor del Estado, las hizo Figueroa Alcorta y sobre todo Roque Sáenz Peña con su ministro Eleodoro Lobos, grandes decretos reservando zonas para la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es creación conservadora. Ahora, el gran administrador inicial, que fue el general Mosconi, eso sí, pero nombrado por Alvear, no por Hipólito Yrigoyen. Bueno, todo anda bien hasta que viene la Revolución de 1930. ¿Pero por qué viene la Revolución de 1930? Porque hubo una crisis económica espectacular. Los precios de nuestras exportaciones descendieron en un 70%. La actividad económica se cayó, el gobierno no recaudaba, y como no recaudaba, y en aquella época se seguía rigurosamente la regla del equilibrio fiscal, si no recaudaba no se gastaba, si no se gastaba no se pagaban los sueldos, y no se pagaban los sueldos ni de los maestros ni de los militares, y había un gran descontento. Por eso en las elecciones de diputados nacionales del año 1930, que eran elecciones parciales, solamente de diputados, el radicalismo, que había ganado ampliamente en 1928, con la reelección de Hipólito Yrigoyen, ahora salió cuarto en la capital, ¿no? O sea, una debacle electoral completa. O sea, un clima muy negativo, pero determinado fundamentalmente por la situación económica. Y lamentablemente, don Hipólito Yrigoyen, en su segunda presidencia, cuando asumió, ya tenía 78 años. 78 años en aquella época, donde no había pastillas para el colesterol y la medicina estaba muy atrasada, era como tener 100 años hoy. Así que un presidente de 100 años, calculen ustedes, a veces estaba lúcido y procedía bien, pero la mayor parte del tiempo no se acordaba de las cosas y entonces el gobierno era bastante caótico. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Bueno, la economía en estado calamitoso. El general Luis de Lepiane, que era su ministro de guerra, un tipo muy capaz,
le dice, presidente, acá hay que cambiar todo el gabinete porque la situación es gravísima y no se están tomando ninguna de las grandes medidas, y además hay que arrestar al general Uriburu, porque el general Uriburu yo lo vengo siguiendo por un sistema de control y espionaje que tengo y está conspirando. No, Uriburu, no, si Uriburu es de los nuestros. Uriburu, dice don Hipólito, el revolucionario de 1890, yo estuve con él. El revolucionario de 1905, es radical, imposible, general. ¿Cómo me viene a decir eso? Bueno, resultado, efectivamente, el general Uriburu estaba conspirando, había sido radical, Y bueno, como el gobierno se venía abajo, cuando le rechaza todas las ideas y propuestas que le hacía de Lepiane a don Hipólito, el general de Lepiane, repito, un tipo muy capaz, renuncia. Y cuando renuncia de Lepiane, era muy amigo, resulta que del coronel Francisco Reynolds, que era director del Colegio Militar de la Nación. Entonces le dice, vea, he tenido que renunciar porque el presidente realmente no me hace caso, no toma conciencia de la gravedad de la situación. Y entonces ahí nomás Reynolds lo llama al general Uriburu y le dice, general, el colegio militar a sus órdenes. La única unidad golpista, el colegio militar. El colegio militar a sus órdenes. Acá nosotros tenemos en el partido el secretario de nuestro partido, Toranzo. Toranzo es nieto del general Severo Toranzo. Severo Toranzo tenía la primera división del ejército con 10.000 hombres dispuestos a defender al presidente de la República, pero no recibió ninguna orden. Entonces, el general Uriburu salió del colegio militar con los escuadrones, la caballería y demás, en un automóvil decapotable, lo acompañaba el capitán Juan Domingo Perón, y bueno, se dirige hacia la Casa Rosada. La idea era ir por la avenida Alvear en esa época, ¿no? La avenida Libertador se llamaba Alvear, pero recibe la noticia que la división de Toranzo se puso, parapetó a los costados de la avenida Alvear y no lo iban a dejar pasar. Entonces, ¿qué dice don José Félix Uriburu, el general? Bueno, vamos por avenida Córdoba, tomamos Callao, después avenida de Mayo y llegamos a la Casa Rosada. Entonces, como Toranzo no recibió ninguna orden de reprimir, simplemente con una sola unidad, cuando todo el ejército y la marina era leal al gobierno, con una sola unidad, el general Uriburu volteó al gobierno. Esa fue la verdadera historia de 1930. Bueno, y repito, la base, esto se pudo hacer exclusivamente por la cuestión de la economía, porque la economía estaba muy mal y el descontento era muy grande. Bueno, así podíamos seguir, ¿no? Por ejemplo, en el año, vamos a ir ahora para los tiempos más presentes. Por ejemplo, en el año 2009, acá hubo una recesión brutal, el PBI per cápita cayó en un 5%. Y Néstor Kirchner perdió, estaba en el gobierno y perdió. En el 2011 la economía crecía al 8% y Cristina Kirchner ganó con el 54%. En el año 2001 el PBI había venido cayendo del 2001 el 18%, gran desempleo, 40% de desempleo, y cayó el presidente de la Rúa. El sustrato, la base estaba evidentemente en la economía, ¿no? En el año 1989 la economía tenía una inflación de 4.982%. En esas condiciones el candidato radical, que era el doctor Angelos, de ninguna manera podía ganar las elecciones. Obviamente ganó Menem. Ganó Menem porque la inflación era 4.982% anual, una hiperinflación terrible, devastadora. Bueno, así podíamos seguir hablando de cada una de los grandes episodios de nuestra política y ver qué pasa en la economía en ese momento, y vamos a ver que cuando se producen los grandes cambios
hay un problema económico detrás. Cuando la economía está tranquila y crece, la gente quiere que el gobierno siga. Esto, repito, pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania, pasa en Inglaterra y pasa también en Argentina. Entonces, el problema, uno de los grandes problemas políticos, es cómo hacer que la economía crezca permanentemente. Porque si hay un partido, como en su momento fue el nuestro, que hace que la economía crezca permanentemente, ¿no? Como ocurrió desde 1860 prácticamente hasta 1914, nuestro partido ganaba todas las elecciones. ¿Por qué? Porque la economía crecía y básicamente la opinión mayoritaria estaba con nosotros. Estaba con nosotros la vieja clase dirigente, pero también los inmigrantes que querían hacer plata. Y la única forma de hacer plata era con un país que crece y una economía que se desarrolla. Así que bueno, no es cierto eso de que el partido radical, el partido, en todo caso, de la clase media, de inmigración, mentira. El doctor Alvear era descendiente de Carlos María de Alvear y tenía un linaje espectacular. Está lleno de grandes estancieros riquísimos de antigua prosapia en el partido radical. Totalmente falso. En cambio, en el partido conservador, por ahí teníamos, digamos, ministro Fincati, ministro Culasiati, ministro qué sé yo, que evidentemente eran de familias de inmigrantes, obviamente. O sea, no resiste el menor análisis esto de que hay una especie de oligarquía, aristocracia. No, lo que determinaba básicamente el resultado de la vida política era la economía. Esta es la tesis que yo sostengo, fundamentalmente. Por supuesto que hay matices y hay algunas cosas que se pueden decir en oposición a lo que yo digo. Pero básicamente creo que esta es una verdad. Bueno, la gran pregunta es cómo hacer entonces que la economía crezca, ¿no? Bueno, también esto se ha estudiado mucho, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Un gran economista, Paul Samuelson, decía que había 4 clases de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón porque es un país que no tiene ningún recurso natural, que realmente nadie hubiera pensado, pero de repente en los últimos años, hacia 1980, 1990, igualó en PBI per cápita a los Estados Unidos, sin recursos naturales, un país del tamaño de la provincia de Tucumán, donde tiene 130 millones de habitantes. ¿Cómo hizo? Un misterio. Y otro gran misterio, la República Argentina, que prácticamente siendo ya un país desarrollado, mientras gobernaba nuestro partido hasta 1943, de repente empezó a declinar y nadie se explica por qué. En realidad sí sabemos por qué. Sí sabemos por qué. Si analizamos qué es lo que hizo Japón y qué es lo que hizo Argentina, surge claramente. ¿Qué hizo Japón? Bueno, Japón, como ustedes saben, fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Y en los primeros años después de la guerra tuvo un dictador, que fue el general Douglas MacArthur. Douglas MacArthur recibía orden del Departamento de Estado. Douglas MacArthur designó primer ministro a un japonés muy sabio, un gran diplomático, que había sido contrario a bombardear Pearl Harbor y la guerra contra Estados Unidos, que se llamaba Shigeru Yoshida. Bueno, ¿y qué hizo? Siguiendo las instrucciones que le daban desde Washington, el general MacArthur. Bueno, lo primero que hizo fue el tipo de cambio. Estaba 100 yenes por dólar, lo puso 366 yenes por dólar. Pero al mismo tiempo bajó el gasto público. Entonces, cuando una devaluación se hace con una fuerte baja del gasto público, no hay inflación. Pero esto puso la economía en términos de exportar. Entonces, las exportaciones de Japón, que en el año, por ejemplo, 1950, eran de 3.000 millones de dólares de valor constante de ahora, ¿no? Bueno, en el transcurso de 30 años, hacia 1980, se multiplicaron por 60, pero en términos reales, no en términos nominales, en volumen. Para comparar nuestro país, desde 1950 hasta 1980, sus exportaciones se duplicaron. Entonces, Japón por 60 las exportaciones. Argentina duplicó. Y por supuesto, nos quedamos atrás. Aquí está la causa.
¿no? Fundamentalmente, el sistema de precios japonés favorecía la exportación, la inversión para exportar, y esto produce un efecto multiplicador sobre la actividad económica interna y finalmente levanta el nivel de vida de la población extraordinariamente. Otra cuestión, Japón estableció precisamente por las ideas del propio general MacArthur. El general MacArthur recibió de Washington la idea de destruir el fascismo tradicional de Japón, que establezca un régimen democrático, que el gobierno sea elegido por el pueblo. Muy bien, dice, vamos a hacer esto. Pero como buen militar tenía bastante desconfianza a los políticos diletantes, charlatanes, ¿no? Entonces dijo, bueno, vamos a cumplir la orden de Washington. Pero estableció un sistema por el cual las elecciones determinaban que el jefe del partido ganador era el primer ministro podía designar solamente 20 ministros y los subsecretarios. Pero los funcionarios públicos eran todos de carrera y todos debían ser contratados por exámenes. Los exámenes se realizaban en el mes de marzo, donde se llamaban a todos los jóvenes recién graduados en las universidades, se dividían en dos, el escalafón profesional y no profesional. Para el profesional se llamaba exámenes en el mes de marzo, y entonces aquellos que querían entrar a la función pública tenían que pasar un examen muy riguroso. Y después se ascendía rigurosamente por mérito y no se podía nombrar absolutamente a nadie. Los funcionariados eran funcionarios de carrera, de alta calidad. La ventaja de este sistema es que cuando los funcionarios llegan, digamos, a los 55, 60 años, al final de la carrera, y ya son directores generales, se suelen jubilar, y cuando se jubilan, gran parte de ellos pasa a la política. De manera que la política está reforzada por gente que realmente conoce los problemas del Estado y además son de alta calidad intelectual y moral y están compenetrados con las políticas del Estado. Esto ocurre en Francia, ocurre en Japón, ocurre en casi todos los países desarrollados. Una alta proporción de la dirigencia política son funcionarios de carrera, donde hay un Estado meritocrático, que no hay en la República Argentina. Nosotros tenemos el sistema opuesto. Quizá el sistema opuesto en realidad lo tuvo Estados Unidos. Estados Unidos, acá me hacen alguna señal, pero me parece que esto es muy importante que lo digan. Estados Unidos, como ustedes saben, tenía un sistema de nombramientos de los funcionarios completamente opuesto al que estableció MacArthur en Japón, al francés, al alemán, etcétera, etcétera. Allí directamente el presidente elegido echaba a todos los funcionarios designados por el presidente anterior y designaba a su propia gente, ¿no? Entonces los funcionarios eran por 4 u 8 años, según el tiempo que durara el presidente que los había nombrado. Este sistema provocó una corrupción de esas. Si nosotros tenemos corrupción, Estados Unidos de a 10 veces peor. Hay una literatura vastísima sobre los Robert Barons y de fines del siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XIX, hacia finales, ocurrió un hecho que cambió todo. Resultó que el presidente James Garfield, en el año 1883, apenas asumido, fue asesinado. Hubo un magnicidio. Y cuando se estudió en el sumario quién lo había matado, resultó que era un individuo al cual el presidente no le había dado un puestito. Entonces toda la clase política se horrorizó. Había mucha protesta contra ese régimen, obviamente, ¿no? Pero este fue el factor que permitió que se dicte la ley Pendleton, the Pendleton Act, que es la también llamada Civil Service Reform Act. Y acá se estableció en Estados Unidos un sistema meritocrático, no tan estricto como el japonés, no tan estricto como el francés, no tan estricto como el alemán ni como el inglés, pero se terminó con este clientelismo terrible que tenía mal los Estados Unidos. Bueno, este tema es también sumamente importante por esto de que si el Estado
está formado por gente competente, por funcionarios de carrera, por gente que tienen un conocimiento de los problemas del Estado, que además la estructura de la burocracia se va, digamos, a medida que se va ascendiendo en las jerarquías, se van agotando, hay cada vez menos. Entonces los funcionarios se cuidan entre ellos, porque aquel que comete un acto impropio, inmediatamente todos los demás lo saben y ese individuo no asciende. Entonces hay un control recíproco entre los funcionarios para ascender. Y por otra parte, los funcionarios también controlan a los políticos. Los políticos, cuando un ministro quiere adjudicar la licitación a la empresa tal o cual, bueno, tiene que conseguir que el director de administración del ministerio le adjudique, pero resulta que el director de administración del ministerio no es su amigo y no le puede decir, che, adjudica a tal. No, este funcionario va a decir, no, el que ganó las elecciones es cual y no tal. Entonces se imposibilita la corrupción, o sea, hace muy difícil la corrupción por parte de los políticos también. Y bueno, si el político que está al frente del gobierno ve que no puede robar, y bueno, entonces no roba nadie. Porque si robo yo, está bien, pero si yo no puedo, nadie. Y entonces acá se hace un sistema de control muy interesante con esto de la meritocracia en la administración pública. Un presidente que nosotros teníamos, Juan Domingo Perón, decía que el pescado se pudre por la cabeza. Bueno, cuando el presidente corrupto, lo estamos viendo ahora, ¿no? La corrupción se expande por todos lados. Bueno, entonces, estos son los tres temas que quiero exponer y quería al respecto debatir con ustedes. Entonces, en el primero, el impacto de la economía sobre la política, que es, no diría 100% determinante, pero en un 80-70% la suerte de la política está en la economía. La consecuencia de esto es que para estar siempre en el gobierno tenemos que tener políticas exitosas. Y las políticas exitosas pasan en gran medida por organizar la economía para exportar. Hay otras cosas, pero fundamentalmente la economía para exportar. Y el otro punto es que el desarrollo y la economía anda bien cuando hay capital humano. Y el capital humano hay que concentrarlo en el Estado. Los conocimientos, la gente que sabe, tiene que estar en alta proporción en el Estado. Por ejemplo, ahora nosotros estamos gastando, digamos, el 6% del PBI en educación. Pero la juventud argentina no se interesa mucho en la educación. ¿Cuál es el premio al que estudia mucho? Ninguno. El premio tiene que ser el acceso a la función pública de mérito y de prestigio, por lo menos para el que se interese. Esta es una de las claves para despertar conciencia, porque como el Estado provee el 20% por lo menos de todos los puestos de trabajo, si el que estudia tiene asegurado un lugar importante en el Estado, esto contagia a toda la sociedad. Y esto es consistente con la situación actual donde el conocimiento es determinante. Estamos ante la sociedad del conocimiento. Pero si el Estado no da el ejemplo, las cosas no caminan. Acá mi amigo Juan Francisco me dice que hemos llegado al momento de terminar la exposición y pasar a la parte preguntas y respuestas. Tratar de ahora intercambiar ideas y conversar. No sé quién quiere hacer una pregunta o intervención primero. Dante, por favor. Y antes que nada, le agradecemos a José María Daño, que ha tenido la iniciativa hacia el Coffee Break y ha colaborado también económicamente. Así, muchas gracias. Habló de la influencia de la economía en la política. ¿Y cuál es la influencia del derecho, la economía y la política? Obviamente hay una interacción entre estas cosas. El derecho pone el marco, es digamos, pone las reglas de juego para que funcione la economía. Por ejemplo, para que la economía funcione bien y sea competitiva, y es necesario respetar la propiedad privada, es necesario respetar la competencia, es necesario que haya libertad económica,
Para que la economía funcione bien, por ejemplo, es necesario, decíamos, que la economía sea competitiva, pero no solamente interna, sino externamente. Y lo que abre la llave para la competitividad externa es el tipo de cambio. Adam Smith decía que la productividad aumenta con la división del trabajo. Pero decía, la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. La extensión del mercado. Ahora, el gran mercado, que no tiene límites, es el mercado externo. De manera que si organizamos la economía para exportar, sacamos esa limitación que decía Adam Smith. Porque producir para un mercado muy pequeño, y no conviene porque no se puede vender, y entonces no hay división del trabajo, ¿no? Entonces, este es uno de los factores importantes. Entonces, el régimen legal y económico de un país es determinante. Y el régimen legal que establecieron nuestros próceres, los nuestros, la Constitución de 1853-60, y bueno, es un modelo de organización económica y política que es realmente notable y determinante. Lamentablemente, ese modelo ha sido un poco arruinado en el año 1994, porque ahí la división de los poderes resultó destruida cuando el presidente de la República puede dictar leyes, que son los decretos de necesidad de urgencia, son leyes, puede modificar leyes. Entonces, ¿dónde está la división de los poderes? Por otra parte, el federalismo, ¿dónde queda? Si prácticamente el presidente de la República es elegido en el conurbano y el resto del país no tiene opinión en la selección del presidente de la República. Bueno, esto es consecuencia de la reforma del 94, a mi juicio, una mala reforma. Otra cuestión, por ejemplo, en la capital federal hay dos autoridades, el presidente de la República, el señor Berni, con la Policía Federal, y el ingeniero Macri. Y bueno, se echan la culpa por los problemas que hay, y lo cierto es que mientras ellos se tiran la pelota uno al otro, resulta que nosotros tenemos un caos de seguridad y un caos de problemas. ¿Por qué? Porque tiene que haber una sola autoridad en la capital. Y esto lo hizo muy bien nuestro partido. Precisamente el general Roca, en el año 1880, en la mayor crisis, la mayor batalla de la historia argentina, que fue la batalla de los Corrales, ¿no? ¿Qué se dirimía allí? Bueno, el gobernador de la provincia, don Carlos Tejedor, quería mandar en Buenos Aires, porque Buenos Aires era la capital de la provincia y del país. Y por otra parte, el presidente de la República quería mandar porque Buenos Aires era la capital del país. Entonces había dos potencias que querían mandar en la capital. Y esto no funcionaba. Entonces, con muy buen criterio, se dictó la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires, donde manda uno solo, que es el presidente de la República. Entonces, si hay desorden, si hay caos, si hay problemas, el responsable es el presidente. Pero ahora no sabemos quién es el responsable. Bueno, un mal régimen, a mi juicio, un pésimo régimen jurídico, que trae toda clase de problemas. O sea, el derecho es importantísimo. Y, digamos, nosotros tenemos en nuestro partido precisamente el ejemplo de lo que debe ser la organización económica y política de un país. Yo creo que está en la gloriosa Carta de 1853 con las modificaciones de 1860, que es realmente extraordinaria. Tengo una pregunta que tiene que ver con el tercer paper que quedó, digamos, un poquito en el tintero. Usted habla de la necesidad de organizar el servicio civil, o como nosotros le decimos, la carrera administrativa en el país. ¿Qué leyes o qué digamos, instrumentos legales considera usted que serían necesarios para poder organizar el servicio civil en la Argentina de una manera eficiente? Nosotros tenemos una disposición constitucional, que es el artículo 16, que dice que todos los ciudadanos son admisibles en los empleos, se refiere a los empleos públicos, sin otra condición que la idoneidad. Entonces hay que dictar una ley que reglamente la idoneidad. Y bueno, tenemos que ver lo que hizo MacArthur en Japón, lo que hizo De Gaulle en Francia, que organizó la ENA, la École Nationale de la Administración Publique, el general De Gaulle. No, el general De Gaulle se dio cuenta de que la derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial, que sucumbió en 15 días a los alemanes, era porque el Estado francés era un Estado mal organizado en relación al alemán. Entonces dijo, no, esto basta, nunca más
Y entonces creó la École Nationale de la Administración Publique y a partir de ese momento todos los funcionarios tienen que cursar en esta escuela, que es como una universidad. Tiene tanto prestigio que tiene más prestigio que la Sorbona y de cualquier otra universidad en Francia. Es considerada la mejor, que es la École Nationale de la Administración Publique. Y también, por ejemplo, la École Polytechnique, la École Nationale de Pont-de-José. Esta en realidad fue una escuela de ingeniería. Algunos estadistas en Francia lo vieron a esto porque estaban preocupados por los alemanes. Por ejemplo, el rey Luis XV funda esta escuela de ingeniería, donde todo para hacer caminos, ¿no? Y para hacer fortalezas, esta École Nationale de Pont-de-José, que después ha servido para graduar ingenieros en ferrocarriles, en una cantidad de cosas. Y bueno, entonces los ferrocarriles franceses son administrados por un ingeniero salido de esta escuela, ¿no? Y todo el personal jerárquico son ingenieros de esta escuela. Bueno, los ferrocarriles andan a 300 km/h y llegan al minuto a la estación. Todo funciona perfecto. ¿Por qué? Porque hay una meritocracia que se encarga de esto. La administración pública francesa, bueno, si ustedes analizan un poquito más, ven, el actual presidente de Francia, el señor Hollande, es un exfuncionario del Estado. Y casi todos excepto Sarkozy, casi todos los presidentes de Francia han sido egresados de la École que creó De Gaulle, ¿no? Bueno, o sea que hay un feedback de la buena administración pública en la calidad de la política. El problema que tenemos acá nosotros en nuestro país es que los políticos suelen ser de mala calidad, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, este es un problema. Ahora, también hay otros sistemas. Estados Unidos tiene un sistema un poquito distinto. Estados Unidos tiene una economía muy competitiva, donde no hay cosas así como tenemos nosotros en Tierra del Fuego, privilegios tremendos, etcétera. Como hay que competir, el que gana plata, el que gana dinero, es buen administrador. Bueno, ese individuo es el que financia la política. Y entonces la calidad de la clase política es buena, porque la calidad de la clase empresaria es buena, porque hay una simbiosis. Los buenos empresarios financian a los buenos políticos. Por ejemplo, ¿por qué España se hundió? ¿No? Esto es algo, yo recomiendo la lectura siempre de un libro de José Ortega y Gasset que se llama España invertebrada, ¿no? Invertebrada porque no tenía una clase dirigente. ¿Cómo se hundió la clase dirigente española? Bueno, en el año 1450, 1500, España tenía una clase dirigente fantástica, ¿no? Todos los conquistadores, en fin, era algo pero espectacular. Y todo funcionaba bien en España. Pero, ¿qué pasó? Descubrieron el oro de América, vino el oro de América. Como las monedas eran de oro y plata, y esto venía en forma abundante, los precios, al haber mucha moneda, los precios subieron. Subieron los precios, bueno, había una fuerte tendencia a importar del resto de los países. Y acá es cuando Felipe II y todos los reyes de España establecen un sistema de restricciones a la importación, ¿no? Y, ¿qué pasa? Empieza el contrabando. Ustedes han visto la ópera Carmen. Bueno, se refiere a unos contrabandistas con los gitanos y qué sé yo, que van por los Pirineos. Bueno, España era un antro de contrabandistas después de Felipe II, ya en la época de Felipe III. Entonces, la gente que tiene dinero, en lugar de ser los empresarios eficientes, eran los delincuentes, los contrabandistas, casi siempre de alto nivel, ¿no? A veces condes, duques y barones, pero que estaban conectados con la mafia del contrabando. Bueno, un país cuando es gobernado por la mafia se hunde, y por eso se hundió España, por la sobrevaluación cambiaria que llevó a un proteccionismo excesivo. Nosotros en las colonias, acá en Buenos Aires, estaba prohibido comerciar, excepto con la madre patria, pero entonces había un contrabando terrible que se hacía por la vía de Colonia del Sacramento. Venían los ingleses, ¿no? Ustedes recordarán que había un
contrato del año 1703 entre España e Inglaterra, después de la paz, donde Inglaterra consiguió Gibraltar, qué sé yo, y en el tratado puso que iba a poder importar 4.000 esclavos negros. Y mentira, traía los 4.000 esclavos negros y cualquier cantidad de mercadería de contrabando, que estaba prohibido. Entonces, bueno, el que viola la ley se hace rico. Bueno, cuando un sistema está así, está mal diseñado. La ley tiene que ser consistente con el desarrollo económico. En el caso de España era totalmente lo contrario. Así se fundió España, pasó a ser una potencia de segundo orden, y gran parte de nuestra independencia, de nuestros próceres, que veían este problema, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, y todo eso, estaban instruidos en la escuela liberal. Belgrano había leído a Adam Smith, y todos los comentaristas de Adam Smith de la época, era un economista, eran partidarios de la libertad de comercio. Nuestra Revolución de Mayo se hace sobre la base de la libertad de comercio, y son las ideas de nuestro partido, ¿no? Entonces, cuando hay excesivas reglamentaciones, como se quiere poner ahora con la ley de abastecimiento, con todas estas cosas, lo único que se hace es generar corrupción. Y en la corrupción los que ganan son los peores. Y como ganan mucho dinero, después son los que financian la política. Entonces los malos empresarios financian a los malos políticos y el país se hunde. En función de sus ideas y de que se acerca un tiempo de cambio, ¿qué candidatos ve usted, si es que ve alguno, que pueda acercarse más o menos a este modelo? Bueno, yo creo que la práctica que tenemos con las ideas del kirchnerismo, del intervencionismo excesivo, que está acompañado de una corrupción monstruosa por reacción, va a llevar a un sistema opuesto. Yo creo que nuestro partido sigue apoyando al ingeniero Macri, que me parece mucho mejor. Creo que Sergio Massa tampoco es malo, y creo que Scioli por lo menos es mejor que lo que está. De manera que los dos candidatos que tienen mayor posibilidad, yo creo que van a mover al país hacia un régimen económico y político mucho mejor que el actual. Yo soy optimista. No sé si estos señores van a tener que tomar el gobierno del país en medio de una gran crisis. Si lo toman en medio de una gran crisis, toda crisis presenta una gran oportunidad, porque las crisis hacen subir la temperatura social. Es como los metales. Cuando se sube la temperatura del hierro a 1000 grados, es maleable. Y si es maleable, nos podemos conformar de acuerdo a nuestras necesidades. Las instituciones son iguales. En el momento de la crisis es cuando necesitamos el gran estadista. Tiene que aparecer en medio de la crisis, porque si no, después es muy difícil modificar las instituciones y el status quo si no hay una crisis. Los grandes, los nuestros, surgieron todos de una crisis. Carlos Pellegrini, el general Roca y todos estos, pero claro, eran mentes preclaras y sabían lo que había que hacer. ¿No? Nosotros tuvimos una tremenda crisis, por ejemplo, en el 2001, pero lamentablemente apareció Duarte, que es un hombre, bueno, buen tipo, pero poca cosa. ¿No? Se necesita un gran estadista en ese momento, ¿no? Siguiente. Bueno, eso es fundamental. Yo creo que, por ejemplo, Massa o Duarte o Macri son mucho mejor que Duarte. Y si hay una crisis, seguramente van a acertar en soluciones mucho más, digamos, conducentes al desarrollo económico. De manera que yo soy optimista, pero hay que estar listo con proyectos de ley. Por eso en estos artículos que yo he publicado, al final, por lo menos en uno de ellos, había, no sé si se repartió el proyecto de ley, un proyecto de ley sobre esta cuestión de la administración pública. O sea, el presidente que asume en medio de la crisis tiene que tener ya una panoplia de leyes fundamentales para dictar. Porque el momento de hacerlas aprobar es en medio de la crisis. Y si no se aprueba en medio de la crisis, no se aprueba más. Entonces acá viene en nuestro país una gran oportunidad.
porque estamos ante una inflación que va a ser del 50-60%, ya estamos prácticamente en el 40%, esto va a pasar al 50%, al 60%, como los salarios aumentan solamente un 30%, bueno, va a haber una caída del salario real del 20%, 30%, no sabemos exactamente cuándo, pero cuando se produce esa caída del salario, ahí se van a unir Caló y Moyano, le van a hacer una huelga de 6 días, y ahí Cristina no sé qué pasa, ¿no? Entonces va a haber una crisis, es muy probable. Ahora, si ella maneja y puede llevar todo hasta el final, bueno, por un lado no vamos a tener una crisis, pero por otra parte va a ser difícil hacer grandes reformas si no hay crisis. Vos señalás Macri, Massa o Scioli, todos sabemos que son los que mayores posibilidades tendrían, pero ocurre que, por lo menos desde mi óptica, ninguno de ellos es un estadista. A lo sumo podrá convertirse, en el mejor de los casos, en un líder. Por eso tenemos que tratar de acercarnos y proveerles soluciones. Frente a esto, que vos decís que también lo pensaba, si no estaría de los partidos políticos, porque no hay otra cosa, y de algunos en todo caso, ir generando, por ejemplo, ideas que puedan, en conjunto con algunos otros partidos, generar las políticas de Estado que implanten esta famosa escuela, que parece perfecto, que haga que terminemos con la listofobia a la que se refiere ese hermoso y magnífico libro de lectura obligatoria para todos los que estamos acá, ¿no? La España invertebrada es realmente espectacular. Es el retrato de la Argentina actual, pero de España en 1920. Entonces decía así, vos no crees, dado el gran problema que no lo vamos a tener, si no serían los partidos políticos los que tendrían justamente que hacer esta plataforma. Bueno, yo creo que precisamente nuestro partido tiene que ser el partido de las ideas. Somos un partido pequeño, entonces ganar las elecciones es muy difícil, pero si acá se debaten los grandes temas y acá de alguna manera podemos llegar a Macri o a Massa y llevarle grandes leyes, es posible que estos se convenzan. Se van a convencer solamente en caso de caos, pues si no, no vamos a entrar. Pero hay que estar listos para ese momento decisivo. Si no, es muy difícil romper con el statu quo si no hay una crisis. Muy bien. ¿No? Y a eso vamos, me parece. Estoy sobre todo impactada por este gobierno, por su palabra que no coincide con la realidad, para ser suave. Me preocupa que la presidenta haya dicho que ha pagado 190 millones de dólares de la deuda, con lo cual 190.000 millones. 190.000 millones, con lo cual estaría cancelada. El ministro Kicillof lo mismo, y igual lo dijo Capitanich. Es decir, ¿qué hacemos los ciudadanos comunes que sabemos que esto es una macana, que no coincide con la realidad, como sabíamos que Moreno y el INDEC decía cifras falsas? ¿Y cuál es la actitud de los ciudadanos? Porque sabemos que un juicio político no es posible porque tienen mayoría. Ya lo ensayaron por Buda. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿Los políticos no hablamos? Hay un gran debate nacional sobre el tema de la deuda. Las posiciones son encontradas. La deuda, finalmente, hay que pagarla. Ahora, ¿cuánto? Acá viene la discusión. Algunos dicen, y yo adhiero a esta tesis, que hay que pagar de acuerdo a la deuda reestructurada. Yo me inspiro en un economista que mencionó muy inteligentemente acá nuestro amigo Juan Francisco, que es el gran economista premio Nobel norteamericano, James Buchanan, ¿no? Que tiene artículos muy interesantes sobre el tema de la deuda externa. Tiene un artículo espectacular que se llama The Ethics of Debt Default. Es un político, es un economista conservador liberal, o sea que nosotros podríamos adoptarlo. Pero bueno, puede haber distintas visiones sobre este tema. Lo que dice este economista conservador, liberal, es el sumum del liberalismo conservador norteamericano, ¿no?
dice que la deuda, cuando se contrata por una generación a largo plazo, y después la generación siguiente la tiene que pagar, pero se utiliza para consumir, o sea, la primera generación que contrata la deuda consume y la que sigue tiene que pagar, eso es contrario a la ética. En ese caso, el default está justificado. Eso dice este economista. Ahora, distinto es el caso, que es lo que ocurrió con el gobierno de nuestro partido. Cuando nuestro partido gobernaba, la deuda externa se contrataba para hacer ferrocarriles, para hacer canales, para hacer puertos, para hacer obras sanitarias, para hacer todas obras que quedaban para la generación que seguía. Entonces, a esa deuda había que honrarla, había que pagarla, porque la generación que seguía se beneficiaba con eso. Si no la pagaba, era una canallada, ¿no es cierto? Entonces, son dos situaciones completamente distintas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la deuda que se contrató en la época de la convertibilidad? Y bueno, se vendieron todas las empresas del Estado en 30.000 millones de dólares. Como no alcanzaban, bueno, nos endeudamos en 120.000 millones de dólares más. Ahora, ¿para qué? Básicamente para consumir y sobre todo para mantener el 1 a 1 de la convertibilidad, para importar cosas baratas y mantener un régimen que era equivocado, ¿no? Y bueno, ¿para qué? Y bueno, para que el doctor Menem y el doctor Cavallo pudieran estar en el gobierno y por un tiempito pudieran gozar de los beneficios del gobierno, ganar las elecciones, sus amigos, etcétera, etcétera. Pero después, el pago de esa deuda le queda al resto del país, le queda a las nuevas generaciones, le queda a la gente joven. Entonces eso es injusto, dice. Acá hay que buscar un equilibrio. Evidentemente la deuda hay que pagarla. Ahora, yo creo que hay que pagarla de acuerdo a la reestructuración que se hizo. Me parece que después de todo no es tan mala la reestructuración para los acreedores, porque el gobierno dice, sí, pagamos solamente el 35%, ¿no? Eso dice Kirchner, pero eso lo dice para la tribuna. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque hay tres tipos de bonos. Los bonos par, los bonos discount y otros bonos que son mixtos, que están indexados por el índice del costo de la vida. Y bueno, solamente esto del 35% se cumple con respecto a los bonos discount, pero las otras dos categorías de bonos no. De manera que, haciendo bien las cuentas, en realidad la Argentina estaría pagando como el 60%, y si le agregamos el bono PDI, en realidad estamos pagando todo. Pero lo que pasa es que a más largo plazo. ¿No? Entonces, cuidado, porque la cosa es bastante compleja desde el punto de vista matemático. Incluso escribí muchos artículos en la época del 2001, 2002, diciendo que la deuda debía pagarse íntegramente, pero a largo plazo y con bajas tasas de interés, pero íntegramente, por una cuestión de honor nacional. Pero era perfectamente consciente de que esa deuda no había sido empleada para hacer caminos y puertos y obras públicas que queden a beneficio de futuras generaciones, sino que el 80% de esa deuda fue para cubrir déficit y balanza de pagos provocadas por el dólar 1 que estaba falseteado. Buenas tardes. Quería volver un momento al tema de su conferencia. Usted en por mail recibí artículos suyos donde además de mencionar la importancia de la meritocracia de la administración pública y la sobrevaluación del dólar, también menciona como un tema importante de política las tasas de interés bajas y el equilibrio fiscal. Sobre esos dos puntos, querría preguntarle, la tasa de interés baja relacionado a un dólar sobrevaluado, no entendí la relación que usted hacía de esos dos temas, y sobre el equilibrio fiscal no entendí cómo usted lo lograría, porque parecería como que en Argentina el equilibrio fiscal es la historia de toda nuestra historia. ¿Cómo salir de eso? No respondamos ahora, vamos a tomar varias preguntas juntas así. Filosóficamente, como todos sabemos, la acción se caracteriza por 4 puntos: ver, apreciar, resolver y realizar. No conozco ningún gobierno que lo haya hecho. Hay 2 palabras en las cuales un gobierno puede hacer que el pueblo esté contento: bienestar y seguridad. Tampoco vi que esas 2 palabras fueran ejecutadas. ¿Cómo cree usted que se sale de este desaguisado político? Pregunto, no vamos a tener 3 presidentes, tampoco 2. Entonces, de esos 3 candidatos que se nombraron acá,
¿el Partido Demócrata no le parece que tendría que estudiar bien a fondo la trayectoria de cada uno, descartando el peronismo, porque con el peronismo ya nos arruinaron la vida 70 años? O sea que Scioli ya desaparece. Perdón, si no lo comparten, pido disculpas. Entonces lo quedaría más. Ahora, como dice, ¿cómo se llama la señora, la doctora Carrió? Si quedas embarazado de Massa vas a parir un kirchnerito. Entonces, está divertido, pero es una metáfora bastante significativa. Es decir, repito, es mi opinión, no tiene por qué compartirla nadie. La pregunta es, ¿por qué no nos ponemos a investigar desde el Partido Demócrata la trayectoria de Massa y de Macri? Estamos hablando de una elección a presidente de la Nación hace el 2015, falta un año y meses. Yo me pregunto, ¿la democracia está a salvo o existe la posibilidad de un autogolpe de la jefa del comandante jefe del ejército, que es Cristina, y el general Milani, por ejemplo? Hay gente que dice que hace tiempo que este es un país de gobiernos peronistas, porque son los únicos que realmente negocian con los sindicatos, así con Moyano y compañía. ¿Qué opinan de eso? Bien. Vamos por el último. Sí, yo creo que los sindicatos van a tener un peso importante en la política y sería un error enfrentarlos totalmente. Yo creo que hay que ganarlos para nuestra causa. Yo creo que Moyano, Caló y todos estos individuos, si se habla con ellos, se los puede convencer. Yo creo que hay un grado suficiente de patriotismo, pero hay que tener argumentos, hay que mostrar exactamente cómo. Si el presidente, si las autoridades tienen la habilidad de poder hablar con ellos, se los puede ganar para nuestra causa. Enfrentarlos sería riesgoso. Yo creo que nuestra Constitución dice en el preámbulo de la Unión Nacional. Y bueno, ellos son parte de la nación, no como nosotros. Entonces hay que buscar la Unión Nacional. El verdadero político de raza suma, nunca resta. De manera que hay que encontrar la manera de sumarlos. No sé exactamente cuál es, pero yo creo que hay formas, ¿no? Incluso porque algunos de los gremialistas son individuos muy ricos y empresarios. Que los sindicatos no caigan en manos de la izquierda. Que los sindicatos no caigan en manos de la izquierda. Exactamente, que sería peligrosísimo. Porque la izquierda es muy recalcitrante y es muy difícil de manejar para un programa como el que nuestro partido propicia. De manera que es mejor tenerlos a estos. Hay que de alguna manera traerlos a nuestro reino. Bueno, el doctor Viruru allá hace la pregunta de si hay posibilidad de algún golpe de Estado con la presidenta, Milani, etcétera, etcétera. Yo creo que eso está descartado hoy día. Lo que sí puede haber es que el país se torne ingobernable dentro de algunos meses debido a la alta inflación, a la caída del salario real, y esto determine que Caló se una con Moyano, como yo decía, decrete una huelga de una semana, y esto determina que Cristina tiene que adelantar las elecciones como lo tuvo que hacer Alfonsín. No sé si esto va a pasar, pero es una posibilidad que no hay que descartarla, porque la política económica actual de Kicillof es desopilante, ¿no? Es algo que no tiene nombre. Entonces lleva a la economía es como un buque que va a chocar como el Titanic contra el iceberg. Entonces hay que tener cuidado. Esta es una posibilidad real, pero no creo que con golpe de Estado, sino simplemente autogolpe, digo yo. Sí, el autogolpe, además el desprestigio sería muy grande, porque como la economía no anda, y hemos dicho que la economía es determinante, no creo que Cristina pueda autoperpetuarse después de la trayectoria desastrosa que ha impreso a la economía, sobre todo en los 2 o 3 últimos años. Lo demás puede discutirse, pero no hay duda que en el 2012, 2013, 2014, desastre tras desastre. Esto es totalmente indefendible y esto nos hunde. Así que yo no veo la posibilidad de que sea Cristina la que haga el autogolpe. Tampoco veo que los militares Milani tengan fuerza suficiente como para el prestigio, para hacer un golpe. Para hacer un golpe se necesita un militar de prestigio, que no existe en este momento, ¿no? Entonces es imposible.
En realidad uno de los problemas que hemos tenido en nuestro país, los conservadores, es que siempre descansamos en un general. En un general que saque las papas del fuego cuando llega la crisis. En su momento fue Uriburu, después fue el general Justo, que hizo una gran presidencia, y bueno, en el decenio de los 60 siempre se buscó como solución de derecha el gobierno militar. Esto ya no existe más. La posibilidad de descansar en las Fuerzas Armadas ha terminado. Esto no existe. La única manera es que nosotros influenciemos al partido que gane las elecciones, mezclarnos con ellos, actuar de consuno, ser convincentes. Es la única que nos queda. La clase, digamos, media de nuestro país tiene que tomar rienda en la política. No podemos dejar la política en acorrantes o ríos de café. La gente de bien tiene que meterse en la política. Y esto es lo que hay que hacer ahora. No creo que haya ninguna salida por el lado militar. No. Otra... Si no hay militares. Claro. Yo creo que ya el ejército, la Fuerza Armada, es otro tema. Un país no es viable si no tiene un mínimo de defensa nacional. Ojo, la existencia misma de nuestro país está en peligro. Tenemos que reconstruir la fuerza. Seguro. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Y otra de las preguntas se refería a la cuestión de las tasas de interés y el tipo de cambio. Bueno, una de las relaciones macroeconómicas más importantes es la que postula una relación inversa entre las tasas de interés y el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio está alto, las tasas de interés internas están bajas. Cuando el tipo de cambio está sobrevaluado, las tasas de interés están altas. Si el tipo de cambio está sobrevaluado, no podemos exportar. Y como las tasas de interés están altas, tampoco conviene invertir. Conviene endeudarse. Y después viene la hecatombe. Eso es lo que pasó con Cavallo y lo que pasó lamentablemente con el doctor Martínez de Oso. ¿No? Es una política errónea. Ellos no entendían bien esta relación inversa, muy estrecha que existe entre el tipo de cambio y la tasa de interés. Ahora, para tener el tipo de cambio alto y la tasa de interés baja, hay que tener superávit fiscal. Y esto no es fácil de lograr. Una forma de hacerlo es si los nombramientos en la administración pública se hacen por rigurosos concursos, y eso sirve como muro de contención para los nombramientos masivos, que naturalmente todos los partidos políticos están sujetos a una presión, porque la gente ve a los partidos políticos como la fuente del empleo público de acomodo. Eso no puede ser, ¿no? Nos vamos entonces. El problema es ese. Yo vine acá. Claro, pero no, lo que debemos buscar es el empleo público político. Los cargos de diputado, concejal, los cargos de gobernador, en fin. Y ciertamente todos los ministros necesitan un pequeño grupo de asesores de gabinete, que sí pueden venir de los partidos políticos sin carrera administrativa, pero son 3 o 4 asesores por ministro, no más, porque de lo contrario el sistema degenera y caemos en el clientelismo. Entonces cuidado, este es uno de los problemas, ¿no? Pero ciertamente hay que frenar el crecimiento del gasto público y hay que ser eficiente en la recaudación impositiva. Los impuestos deben ser bajos, pero todo el mundo tiene que pagar. Uno de los problemas que hay en nuestro país es que hay un 30-40% de economía negra. Hay gente que no paga ningún impuesto, ¿no? Entonces tendríamos que bajar los impuestos en la gente que paga impuestos para gravar a aquellos que están fuera del sistema impositivo. Bueno, esto requiere una buena organización del Estado, ciertamente. Caemos siempre en la organización del Estado, la administración pública de calidad. Bueno, yo creo que efectivamente lo que el público quiere es el bienestar, quiere el desarrollo económico, quiere poder trabajar, quiere la seguridad. Esos son los grandes objetivos. Si conseguimos esos objetivos, vamos bien. Yo creo que solamente esos objetivos los vamos a conseguir si el país crece. Porque entonces la gente va a estar tranquila, va a estar contenta, los bolsillos llenos. En fin, lo que decíamos al comienzo, lamentablemente, si ustedes quieren, es un criterio
criterio un poquito hedonista de la política, pero es la realidad. La gente quiere bienestar, quiere seguridad, y eso hay que conseguirlo. Y hay ciertas reglas de comportamiento macroeconómico que las conocemos perfectamente y que hay que aplicarlas, y que nuestro partido tiene que ser el partido de las ideas. Ya que somos un partido chico, vuelvo a repetir, por lo menos el partido de las ideas. Tenemos que llevar nuestras ideas y convencer al amigo Macri y tal vez a Massa. Yo pienso que el hombre sería Macri, ¿no? Pienso también que el hombre sería Macri, pero bueno, lo que ocurre es que no sabemos si va a salir. De acuerdo a yo creo que es el mejor encuestador, pues siempre la ha pegado hasta ahora, yo lo vengo siguiendo, que es Jacobi. Jacobi dijo el otro día en el programa de Mariano Rondona que los tantos en este momento están Massa 25, Scioli 15, Massa 25, Macri 15 y Scioli 10. O sea, la cuestión está entre Macri y Massa. Ahora, yo creo que en segunda vuelta gana Macri. Ay, yo lo oiga. En segunda vuelta gana Macri, porque como el peronismo está bastante, digamos, desprestigiado por los sucesivos gobiernos, la gente quiere cambiar, ¿no? Yo creo que Macri va a perder contra Massa en primera vuelta, pero en la segunda vuelta hay una alta probabilidad que finalmente tengamos presidente Macri. El problema es rodear a Macri y asegurarnos que las ideas de nuestro partido sean las que él adopte, ¿no? Porque también Macri está lleno de peronistas, y de radicales que no sabemos para dónde tiran. O sea que nosotros tendríamos que acercarnos a él y hacer un gran esfuerzo para rodearlo. Muy bien, ¿no? Esa es una estrategia que de alguna manera nuestro partido tiene que hacer. El Partido Demócrata está aliado a Unión Pro, es uno de los partidos que forma parte de Unión Pro. En realidad, el Partido Demócrata me ha hecho el honor de designarme candidato a diputado nacional por el Partido Demócrata, por el Partido de Macri. Así que en la lista de candidatos a diputado por la capital federal, el puesto 9º, ahí estoy yo. Lamentablemente es el puesto 9º, así que la posibilidad de salir es bastante remota, pero estamos por Macri. Estamos por Macri. No debemos dejar parte por ahí hacia Massa también, ¿eh? No. Entonces tenemos que, bueno, pero tenemos, si llega a salir Massa, tenemos que ganarlo para nuestra siguiente, de alguna manera. Acá lo que cuenta es el país. Bueno, cerramos acá, agradecemos, los que se quieran quedar, se quedan acá. Un aviso parroquial para el miércoles que viene vamos a tener como invitado a Juan Carlos Villarrudé. El ingeniero Villarrudé fundó la empresa prestadora de salud OMIN, y nos va a hablar sobre lo que es ser empresario en Argentina, ser emprendedor. Hace mucho hincapié sobre lo que es ser emprendedor más que empresario. Creo que va a valer la pena.